Buenos días, compañeros, compañeras, doctor Barrientos. Me tocó exponer los temas de los capítulos de la formación del Estado moderno y el Estado liberal del libro de Manual de Ciencia Política de Rafael del Águila. Primero empezamos por la formación del Estado moderno. Para ello, José Antonio de Gabriel se centra en la formación del Estado europeo. El Estado como poder político y complejo institucional organizado sobre un determinado territorio, capaz de ejercer con una eficacia razonable el monopolio de la producción de las normas más relevantes y del uso público de la fuerza, la coerción legal sobre las personas o la sociedad sometidas a su jurisdicción, no es un invento nuevo ni tampoco europeo. Todas estas características, las que integran un concepto mínimo de Estado, están presentes ya en varias civilizaciones de la antigüedad. La cuestión aquí que destaca es que a partir del siglo XV se iría demostrando una hegemonía del modelo de Estado europeo en el mundo, ya que poco a poco todos los imperios no europeos irán sucumbiendo bajo el dominio o la influencia de los estados occidentales. El Estado europeo moderno se forma en un proceso lento de superación del pluralismo de poderes en el interior de los reinos que caracteriza a la Europa feudal. En Occidente, durante la época medieval, se presentan una serie de rasgos políticos que permiten hablar de una cierta homogeneidad. En él conviven una serie de reinos y principados escasamente cohesionados y políticamente integrados por feudos y ciudades. La coerción pública carece de un único vértice, se encuentra dispersa en una multitud de centros. El rey gobierna como feudal sobre las tierras del realengo, con un patrimonio privado con el que se respalda su derecho a la corona y sus pretensiones de influencia sobre el resto del reino. Los reinos medievales se caracterizan por un marcado policentrismo político, militar y social, además por el carácter patrimonial del poder que depende de la propiedad de la tierra. Aquí surge una figura importante para el desarrollo del Estado moderno, el pactismo medieval, en el cual el rey pacta con las ciudades, en las cuales las ciudades pagan tributos a cambio de privilegios, es decir, de derechos que benefician a sus actividades típicas y garantías de la libertad. Estos se negocian a través de las asambleas estamentales, las cuales comienzan a dar unidad dentro del reino y a reforzar la idea de un cierto orden unificado dentro de un territorio más o menos delimitado y con una autoridad suprema, que es el rey. Los reinos del Renacimiento van creando una nueva estructura institucional al servicio de la guerra. Además, la complejidad de los asuntos a tratar y resolver por el rey da origen a la creación de órganos asesores y ejecutivos cada vez más especializados. Con el Estado moderno nace la burocracia moderna. Este aparato se introduce también en los ámbitos autónomos de la Edad Media para mitigar ese carácter autónomo y reforzar el poder central. El monarca absoluto personifica la autoridad política al máximo. Es el supremo poder temporal. Es la única fuente de legislación y justicia. Con la paz de Westfalia surgiría un nuevo modelo de relaciones internacionales que ilustraría el nuevo orden político. Europa queda constituida por estados soberanos que no reconocen autoridad superior y que se encuentran sujetos a la lógica de la lucha de poder entre ellos. Es la rotunda victoria de los estados tanto sobre los poderes medievales con pretensiones de universalidad como del policentrismo. Del mismo modo en que los cambios que se operan en la organización política y en la estructura institucional son progresivos y no bruscos, de la misma manera sería el desarrollo de la teoría política del Estado moderno. En este capítulo, el autor destaca dos cuestiones: la teorización de soberanía y la obra de Maquiavelo. Con la aparición de un sistema embrionario de estados, viene la recuperación de un concepto romano imperial caído en desuso, el de soberanía, que se aplicaría en un primer momento al poder del rey. La formulación de este concepto vendría a finales del siglo XVI y es obra del francés Juan Bodino, específicamente en sus 6 libros sobre la República, donde la soberanía es definida como el poder absoluto y perpetuo de una república. La soberanía en estado puro solo puede darse en la monarquía, porque Bodino aclara que un poder, para ser absoluto,
debe ser indivisible. Bodino exige al poder soberano, para que sea legítimo, el respeto a una serie de límites: el derecho divino, las leyes fundamentales del reino y los derechos naturales de los súbditos, el respeto a la libertad y los bienes de los súbditos. En los requisitos de Bodino tenemos los elementos principales de corrientes de pensamiento sobre el poder legítimo en la Europa moderna, entre ellos el iusnaturalismo y el respeto al derecho divino. El iusnaturalismo es desarrollado fundamentalmente por filósofos protestantes que encuentran ciertos derechos derivados de la razón, cuyo respeto marca los límites de la legitimidad de un gobierno. La vulneración de estos por el gobernante supone la ruptura de un pacto hipotético entre él y sus súbditos, en el que estos ofrecen su obediencia a cambio de respeto de aquel por los derechos naturales deducidos mediante la razón. El respeto al derecho divino. Hay que señalar que en el siglo XVI en Europa es el siglo de las reformas y la contrarreforma, y también en el que se inician las grandes guerras por la religión en Europa. La cuestión religiosa amenaza con truncar el desarrollo del modelo monocéntrico y progresivamente unificado por el Estado. En esto destaca a Lutero y su hincapié en la separación entre los asuntos temporales y los espirituales. El gobierno es asunto del príncipe, sea católico o protestante, y el súbdito debe obedecerle. En cuanto a Maquiavelo, él es el creador de un nuevo método de estudio de la política, un método inductivo en el que las máximas por el gobierno no se deducen de la moral cristiana, sino que se alcanzan a través del estudio de la política del pasado o de la observación del presente. Su estudio de la política pretende ser útil y realista, no moralizador. Maquiavelo es el quien pone las bases modernas de la ciencia política. Considera al Estado como una estructura orgánica gobernada por sus propias normas de funcionamiento y que se justifica por sus éxitos. El segundo capítulo es el Estado liberal, de Fernando Vallespín. En él nos explica que el liberalismo es la ideología creadora de las reglas del juego de las democracias modernas. Su fuerza responde al mismo carácter de novedad que tiene, de ruptura con una determinada concepción del mundo, la plena conciencia del protagonismo de una nueva clase en expansión que se encuentra en sí misma en su soledad histórica, renunciando al pasado y a su tradición. Y nos habla de un factor histórico que son las revoluciones burguesas, en las que encontramos a la Revolución Inglesa y a la Revolución Francesa. La Revolución Inglesa, o la Gran Rebelión, es producto de una larga disputa entre el Parlamento y la Corona a principios del siglo XVII, debido a una controversia sobre los límites del poder real. El conflicto terminaría en 1689 con el arreglo revolucionario, que sienta la supremacía parlamentaria. La consecuencia fundamental de este proceso fue el acceso al poder político por parte de las élites mercantiles y bancarias, estrechamente asociadas con una nueva clase de propietarios agrícolas. En cuanto a la Revolución Francesa, en 1788 el rey Luis XVI se ve forzado a convocar a los Estados Generales, donde el tercer estado, los representantes no incluidos en los estamentos del clero y la nobleza, se proclaman enseguida como Asamblea Nacional y se instituyen en la representación auténtica de la nación. Tres son las principales interpretaciones que se han ofrecido de esta revolución, uno de los acontecimientos más relevantes de la historia universal. Primero encontramos la interpretación marxista. Para esta, la revolución fue claramente un conflicto de clases, que constituyó sobre todo un punto de referencia. Aceleró el desarrollo capitalista a romper las vinculaciones feudales sobre la producción y condujo a la burguesía al poder. Después tenemos una visión revisionista, que mantiene el criterio de que la interpretación de la revolución debe partir de una interpretación de sus orígenes y debe fijarse en las consecuencias a largo plazo. Los orígenes de la revolución habría que ir a buscarlos en una crisis de movilidad social y ansiedad de estatus dentro de una élite amalgamada de nobles y burgueses. Hay que pensar que el aumento de la población y la prosperidad económica del siglo XVIII francés no fue acompañado por la correlativa ampliación de los canales de promoción social, provocando las subsiguientes fricciones entre distintos sectores dentro de la élite. El resultado más importante de la revolución no será entonces el capitalismo, sino la creación de una élite de notables más unificada. Y por último tenemos la interpretación de Tocqueville.
Para él la revolución significó ante todo el aumento del poder del Estado y la centralización política más que el triunfo del capitalismo. El precursor de la ideología liberal fue Thomas Hobbes, en cuya obra se suscitan por primera vez algunos de los elementos fundamentales de lo que luego constituirá el pensamiento liberal. En Hobbes, la sociedad política no tiene un origen natural, sino artificial. Cada persona construye, concentrándose con los demás, una persona civil. Y a partir de ahí, al romperse tal identidad, es preciso justificar de alguna manera la existencia del poder político. John Locke puede considerarse propiamente como el primer teórico liberal. En su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, encontramos elementos como el reconocimiento de la existencia de todo un conjunto de derechos fundamentales de la persona que se justifica todavía en el derecho natural. Los fundamentales son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la posesión de bienes. No pueden ser eliminados o restringidos si no es mediante el consentimiento de sus titulares. Entre los derechos naturales figuran el derecho a la propiedad, que es derivado de la necesidad de la autopreservación, es decir, la idea de que la apropiación no se ejerza sobre bienes ya poseídos. El Estado producto del contrato social no solo nacerá por consentimiento de los ciudadanos, sino que será un Estado limitado para evitar sus potenciales excesos. El sistema de controles a la acción del gobierno elaborado por Locke tiene 4 puntos fundamentales. El primero, el sometimiento de los poderes públicos a la ley que debe ejecutarse las condiciones del contrato originario y evita la arbitrariedad de las acciones públicas. El segundo punto consiste en la existencia de una efectiva división de poderes. Locke distingue entre el legislativo, el ejecutivo y el poder federativo. El tercer punto consiste en que para conectar a los ciudadanos y al poder político se prevé la necesidad de un gobierno representativo. Y como último punto, y también un recurso final en manos del pueblo, Locke argumenta a favor de un derecho de resistencia, una prerrogativa en manos de la ciudadanía cuando una mayoría de la población siente que sus intereses y derechos han sido transgredidos por el Estado, y también es una defensa hacia los tiranos. Para comprender la evolución de la teoría liberal, el autor se vale de un recurso analítico que consiste en distinguir entre el núcleo moral, otro núcleo económico y otro político. En el núcleo moral, nos dice que la más importante fundamentación filosófica de la autonomía moral de la persona la vamos a encontrar en la obra de Kant. Su concepto de justicia lo deduce a priori de la libertad entendida como una ley de la razón práctica, que exige una autoridad concentrada para ordenar la arbitrariedad individual. El fin del Estado se ve así únicamente referido a la garantía del derecho, y la idea del Estado debe estar ajustada a los 3 principios a priori del derecho. El primero es la libertad de cada miembro de la sociedad en cuanto persona. Segundo, la igualdad de todos entre sí en cuanto súbditos. Y tercero, la autonomía en cuanto ciudadanos de cada miembro de la sociedad. En cuanto al núcleo económico, surge la búsqueda de la riqueza como un fin en sí mismo. Esto constituye el paso hacia una economía dinámica por el principio de producción sin barreras. Cuando Adam Smith proclama en La riqueza de las naciones la necesidad de buscar un sistema de organización económica a partir del principio dejar hacer, dejar pasar, está clamando contra las limitaciones que los estados de la época imponían sobre la iniciativa individual. Ello explica en gran medida el énfasis sobre el derecho de propiedad como uno de los fundamentales de la persona. Al garantizar la independencia material de los individuos, constituye la posibilidad para resistirse a la autoridad política, no solo la precondición de la autopreservación, sino del mismo ejercicio de otras libertades. En el núcleo político encontramos las declaraciones de los derechos. Bajo la influencia de la filosofía liberal, comenzaron a aparecer declaraciones de derechos que se iban incluyendo en las constituciones. Estas se caracterizan por 3 rasgos principales. Primero, son universales e individuales, es decir, se reconocen a toda persona por el mero hecho de pertenecer a la humanidad. Segundo, no son creados por el Estado, sino que son reconocidos por él. Y tercero, los derechos humanos son derechos morales, que se derivan de cada cual y están dirigidos a la protección de la dignidad de toda persona. También encontramos una división de poderes, en específico la del Barón de Montesquieu, que nos dice que las principales funciones del Estado
divididas en legislativas, ejecutivas y judiciales, se atribuyen cada una a un distinto poder dentro del Estado. La legislativa se atribuye al Parlamento, con la sanción real de la ley, la ejecutiva al gobierno y la judicial a los tribunales de justicia. Los poderes se relacionan entre sí a través de un sistema de correctivos, vetos y fiscalización de la actividad de otros. Con ello se obtiene, por un lado, el necesario fraccionamiento de poderes que se considera imprescindible para evitar sus excesos y salvaguardar más eficazmente así el ejercicio de los derechos individuales, pero por otro también el establecimiento de la necesaria comunicación e interrelación entre los mismos. La figura del Estado de Derecho otorga al Estado la forma y las medidas necesarias para permitir al ciudadano la capacidad de prever sus actuaciones y orientar su propia acción en el ámbito público y privado. Solo en un Estado sometido a un orden constitucional y jurídico puede participar cada cual libremente en la conformación de la vida política. Entre los elementos del Estado de Derecho encontramos la primacía de la ley, que es elaborada por órganos legislativos del Estado, cuya acción al trasladarse de un órgano representativo remite al principio de legitimidad democrática. También encontramos la legalidad de la administración, que exige el permanente sometimiento de la administración a la ley, que debe moverse siempre en el marco general legalmente establecido. Encontramos también la independencia del Poder Judicial, que se afirma frente a cualquier otro poder del Estado, tanto respecto del Poder Ejecutivo y la Administración como legislativo. Y por último, el examen de constitucionalidad de las leyes. Es la garantía última que permite mantener la prioridad de la Constitución sobre la ley y está dirigida a frenar los posibles abusos del legislativo o del ejecutivo. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.